En el estudio, espero que se repita todos los días. Soledad, nos ayudas muchísimo a desentrañar los misterios de la vida cotidiana, para llamarlo de una manera a lo mejor cursi, ¿no? Y con nosotros también está el ex capitán de la policía de Miami-Dade, Diego Mella, quien es un destacado experto en asuntos de seguridad y de contraterrorismo. Bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias, Juan Manuel. Empezamos con las damas, ¿no? ¿Cómo no? Por supuesto. Las autoridades rusas habían advertido. Había una advertencia en el año 2011, aparentemente el FBI llegó a interrogar a este muchacho, al mayor de los dos sospechosos, el de 26 años. Sin embargo, por algún motivo consideraron que no había que darle seguimiento a este caso, no les pareció lo suficientemente peligroso. Es muy probable que se haya radicalizado más en los últimos meses, esa es una de las teorías. Hasta el momento nadie está hablando oficialmente de cuál pudo haber sido el motivo detrás de estos atentados, aunque ya hay unos primeros indicios. Acaba de reportar hace cuestión de minutos la agencia AP, Associated Press, que dos agentes, de los cuales no están dando su nombre, pero según dicen muy altos de inteligencia de los Estados Unidos, ya están diciendo que probablemente haya motivos religiosos detrás del atentado que vimos el lunes pasado. Esta es una advertencia específica, pero había una advertencia general por parte de Rusia de no admitir a desplazados chechenos que de alguna manera son... generalizar a un pueblo entero es un error, pero que hay una gran incidencia de fanatismo religioso, antioccidental allí. ¿Este tipo de sugerencias tan genéricas se debe tomar en cuenta por parte de la contrainteligencia? Bueno, pero es que no era genérica. Sabemos que los rusos tienen una historia muy mala con Chechenia. Los chechenos hicieron muchos ataques de terrorismo en la Federación Rusa. Podemos recordar el famoso secuestro del teatro, la escuela de los niños, exacto. Fue horroroso, ¿no? Esos son los grandes. Ha habido muchos otros, sí, muchos otros que llevó a la invasión de Rusia hacia Chechenia, donde murieron miles, decenas de miles de chechenos y muchos soldados rusos también. ¿Servirá de algo esta lección? No, todas las lecciones son buenas. Mira, cuando una agencia de inteligencia, una agencia de investigaciones, sobre todo viniendo de un país como Rusia, que te diga a ti estas personas tenemos evidencia que están en terrorismo, por supuesto musulmano, en este caso, mereció una entrevista. Pero aunque esa entrevista haya sido muy banal, deben de haber puesto a estos señores como sospechosos en una lista, que es lo que hace como se llama, por ejemplo, el Centro de Antiterrorismo en Washington. Esto es muy común las leyes limitan este tipo de trabajo. En el caso de Tamerlan, por ejemplo, que se podría decir que el FBI estaba prejuiciado. ¿Cómo lidian con ese corset jurídico la contrainteligencia norteamericana? Es que no lidiamos con él. No hay ley que te permita a ti poner el nombre tuyo bajo, claro, sospechas fundadas. En este caso vienen una o de dos diferentes vías de ponerte en una lista de sospechosos. Eso se llaman reportes de inteligencia, que no son parte jurídica. Pues pueden quedar confidencial hasta que haga un caso. Ya después que hay un caso de un arresto, ya entonces ya salen a la publicidad. Una pregunta, Sole. Tenía una duda. ¿Existe la posibilidad en su experiencia de que una persona se convierta en un terrorista en cuestión de poco tiempo? Me refiero, ¿es probable que en el 2011 este joven no fuera un peligro y que en cuestión de 7, 8, 9 meses sí se haya convertido en uno? Bueno, el poco tiempo es relativo. Sabemos ya por los reportes que se han dado a la luz de que el mayor, el que murió, tenía ya un historial musulmán, porque le encontraron en su computadora ciertas evidencias, etc. Que él haya podido en un año, año y medio, 2 años convertir al hermano es muy posible. De hecho, tiene que haberlo hecho cuando el hermano hace todo esto, y no solamente después que muere el hermano, sigue siendo de todas maneras muy peligroso. Sí, es muy posible. Según su conocimiento, ¿hay peligro islámico extremista aquí en la Florida, aquí en Miami? Bueno, sí lo hay en casi en todos los estados de los Estados Unidos. Vamos a recordar en el 9/11, que yo todavía estaba activo, que uno de los terroristas que estaba... Se entrenaron aquí de los Se entrenaron aviones en Palm Beach y en Broward County, pero sin embargo a uno de ellos los arrestamos aquí en el Perimeter Road, al lado del aeropuerto de Miami. Que lo arrestó uno de mis policías. Y muchos de ellos se entrenaron aquí en aviación. Es decir, que
que si lo hay, y hay una comunidad musulmana bastante numerosa aquí en Miami-Dade. Es decir, que no podamos decir que todos son terroristas, claro, por supuesto que no, pero que hay una posibilidad de que muchos de ellos estén radicalizados, por supuesto. Lo que pasa es que estos son en Chechenia salafistas, ¿no? Pero eso lo analizaremos otro día. Muchísimas gracias de verdad por su colaboración. Gracias Soledad, por tu reportaje. Te esperamos mañana, ¿verdad? Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Bueno, al regresar vamos a tener una entrevista exclusiva con Ángel Sayón, una voz polémica y un rostro que Miami nunca olvida. Ya volvemos. Todavía, después de mucho tiempo, hay quienes ni siquiera se acuerdan de mi primer nombre y me dicen Sayón una hora antes que los demás.